Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Hola mi hermano, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien allí en tu casa, pues donde te encuentres en este momento. Es una gran bendición hoy domingo poder compartir con ustedes este servicio y en esta oportunidad, bueno, me toca la lectura del versículo para iniciar y la oración para iniciar el servicio. Quería compartir con ustedes en Isaías 12:2, dice: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Es un excelente versículo para tú compartir tu fe con aquel que necesita de Dios. Y te animo, hermano, a predicar, a compartir el link de este servicio virtual. Es una buena oportunidad de hacer crecer nuestra iglesia. Igualmente te animo a participar activamente en estos servicios que por este tiempo son virtuales, bien sea orando, bien sea participando, si quieres cantar, si quieres orar, si tienes alguna idea, con todo gusto nos las puedes hacer llegar. Así que bueno, hermano, vamos a orar para comenzar este servicio el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, primero que nada, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y no merecemos. Padre, quiero darte gracias también por este medio, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de llegar a todos los hogares de mis hermanos y de aquellas personas que también necesitan escuchar de la palabra de Dios, Señor. Padre, yo te pido que sigas bendiciendo a cada uno de los hogares, Señor, de nuestra iglesia, y que este servicio, Señor, llegue a aquellas personas que seguro tú tienes preparado para que lo escuchen, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios
casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso ya anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual
salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Buenos días, hermanos. Qué privilegio para mí estar nuevamente con ustedes en este primer domingo del mes en que celebramos nuestra Santa Cena. Como todos ustedes recuerdan, esta es la manera que el Señor nos entregó para recordar ese sacrificio tan grande que Él hizo por todos nosotros al entregar su vida para darnos la salvación. Nosotros en la Santa Cena lo que hacemos es demostrar nuestra unión con el Señor Jesús, porque le estamos obedeciendo en lo que Él nos ordenó en el momento que instituyó esta maravilla para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso esta mañana simplemente vamos
a seguir las enseñanzas de nuestro apóstol Pablo, que en Corintios 11 nos narra ese acontecimiento de la manera siguiente. Dice el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, para que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, obedezcamos al Señor y hagamos nosotros lo mismo, hermanos, y tomemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo representado en este pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que vuelva. Entonces tomemos la sangre del Señor Jesucristo representada en esta copa, hermanos. Señor, te damos gracias por darnos esta bella oportunidad de estar contigo, por invitarnos a tu mesa y recordar ese bello instante en que tú entregaste tu vida por nosotros, Padre. Queremos enseñarte en nuestro corazón, porque eso es lo que tú quieres ver de nosotros, y decirte que estamos arrepentidos de haber faltado tanto a tus ruegos para que nosotros podamos ser merecedores en alguna forma de ese sacrificio tan grande que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que siempre estés con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Nada que yo pueda hacer la puede detener.
muerte conquistó. Es como un río carmesí, eterno influye en mí. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy con poder nuestro, es la sangre de Jesús, sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy con poder venció, es la sangre de Jesús. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar, cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar, cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy con poder venció, es la sangre de Jesús, sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy con poder venció, es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús. Y un mismo sentir, te damos gracias por tu palabra, gracias por ese servicio que tú, por los medios de comunicación, gracias por cada sacerdote que tú has levantado, Señor, por la vida de Mauricio, de Luis, de Francisco, por esos hombres que tú has edificado para gloria y honra tuya, que cada palabra, Señor, que cada persona que escuche tu palabra de fruto, que caiga en tierras fértil, porque como tú dices por boca de Isaías 55 del 10 a 1, que tu palabra no regresa a ti vacía, que así como la lluvia y la nieve cae a la tierra para germinar la tierra, Señor, y no regresa vacía, así también es tu palabra, tú has dicho. Aprovecho para pedirte también por Venezuela, que tú tienes planes especiales para esta nación, porque nada de esto es sorpresa para ti. Así como tú tienes planes para tus hijos, planes para el creyente, tú tienes para tus hijos. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Buenos días, hermanos.
Es un placer estar nuevamente con ustedes en la mañana de hoy trayendo una reflexión corta sobre la palabra del Señor. Y el texto bíblico que vamos a empezar leyendo el día de hoy es Gálatas capítulo 1, versos del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor: que no haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os comunicare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El significado bíblico de anatema se refiere a expulsión o se considera anatema aquello que ya no puede estar dentro de una comunidad. La prédica del mensaje de hoy lleva por título La sana doctrina, y es un tema muy importante que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos debería estar pendiente y atento a esto. La sana doctrina no dejó de ser una preocupación para los apóstoles y líderes de la iglesia en los primeros años. Porque a través de la historia siempre han existido los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y esto ejerce una presión interna y externa sobre la iglesia. Y ante estas presiones, el Espíritu Santo inspira a sus siervos para que hagan un llamado de permanecer firmes en la fe. En la actualidad, nos centramos en una etapa de desafíos que exigen que la iglesia profundice sus raíces del conocimiento bíblico y no se dejen mover de sus fundamentos doctrinales establecidos en la Biblia, como teniendo a la Biblia como la máxima revelación de Dios a los hombres. Muchas personas, cuando buscan una iglesia, lo primero que preguntan para asistir en esa iglesia es: ¿esa iglesia es de sana doctrina? Y muchas veces las personas responden sin tener el conocimiento o inclusive sin saber a qué se refieren cuando preguntan que si la iglesia es de sana doctrina. Entonces, primero que todo vamos a aclarar qué significa eso, qué significa sana doctrina. La sana doctrina hace referencia a verdades bíblicas, que estas verdades provienen de Dios y que son verificables y comprobables porque están en la Biblia. Un pastor o una iglesia son de sana doctrina, no en virtud de la fama que tiene el pastor, sino en virtud de cuán verificables son sus enseñanzas contra la Escritura. En otras palabras, pueden existir pastores o líderes famosos que sean de sana doctrina, pero también existen pastores muy famosos que sus enseñanzas son contrarias a lo que vemos escrito en la Biblia y se basan en textos bíblicos sacados de contexto. Y me acuerdo que cuando yo era adolescente y asistía a la iglesia en el grupo de jóvenes, había un pastor que decía: un texto bíblico fuera de contexto se convierte en un pretexto. Hermanos, si una persona, cualquiera que sea, famoso o desconocido, se para en un púlpito a impartir una enseñanza, es nuestro deber como cristianos cotejar esa enseñanza que estamos recibiendo con las Escrituras. Conocer las Escrituras es muy importante porque sólo así seremos capaces de distinguir la verdad de la falsedad. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Jesús también dijo que hay cizaña entre el trigo y hay lobos rapaces en el rebaño. Esto está en Mateo 13:25 y en Hechos 20:29. Entonces, para identificar la mentira debemos conocer cuál es la verdad. La mejor manera de identificar una falsificación
es familiarizándose con lo que es real. O sea, es muy fácil que nos puedan meter un billete falso si nosotros no conocemos cuáles son los billetes reales o verdaderos, ¿no? O si nos dan un billete y tengamos un billete real y verdadero para verificarlo. Esa es la forma. No estoy diciendo con esto que tenemos que aprendernos las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y sabérnoslas de memoria. No es eso. Pero debemos tener la escritura a mano para poder compararlo con lo que estamos recibiendo. La sana doctrina es importante debido a su finalidad. La sana doctrina conduce a la vida eterna. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por otro lado, una doctrina falsa conduce a la ruina. Jesús habló de eso cuando en Mateo 7:27 estaba hablando de la casa que se construye sobre la arena, que se derrumba, se va a la ruina, porque no tiene unos buenos fundamentos. En Judas, capítulo 1, verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo les escribe a las iglesias que él plantó en su primer viaje misionero en el sur de la región de Galacia, incluyendo a Antioquía, a Ícono, Listra y Derbe. Y él escribe en Gálatas 1, versos del 6 al 10, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, está hablando del evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuanto antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los cristianos en la región de Galacia estaban siendo asediados por los judaizantes. Y los judaizantes querían mezclar el judaísmo con el cristianismo. Y tanto Pablo como el escritor de la carta a los hebreos le sale al paso a este sincretismo religioso. ¿Y qué es un sincretismo? ¿Qué es sincretizar? Sincretizar significa juntar dos o más tendencias o corrientes, bien sea religiosas, políticas o cualquiera. Juntar dos o más tendencias y ponerlas en una sola. Eso es sincretizar o sincretismo. Y Pablo, admirado de que estos cristianos se hubieran desviado tan pronto de la verdad del evangelio, le dice a los Gálatas: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La posición de Pablo es firme al advertir en contra de aceptar que introduzcan en la doctrina cristiana ideas que pretenden añadir algo más al evangelio de Cristo. De ellos haber aceptado estas corrientes judaizantes, estarían aceptando que la obra de Cristo no fue suficiente o no es suficiente y que se necesitaba añadirle algo más. En el caso de los judaizantes sería añadir la circuncisión a la obra de Cristo para poder ser salvo, ¿no? O guardar el sábado
como día de reposo. Y entre muchas otras costumbres que tenían las leyes judaicas, ¿no? Al sincretizar el Evangelio, se complica el sencillo mensaje de Cristo, añadiéndole cosas que no definen la salvación, que es solo en Cristo. Hacen insuficiente el sacrificio de Cristo, invalidando su efectividad para la salvación de los hombres. En Hechos, capítulo 4, verso 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigos, nosotros como iglesia tenemos que entender que el tipo de evangelio que se está propagando actualmente en las iglesias no es un evangelio bíblico. Cuando la verdad cristiana está en juego, se necesitan iglesias comprometidas con Dios y con su palabra. Se necesitan iglesias que no negocien cuál es la verdad del evangelio. En la epístola de Judas encontramos un llamado urgente a los cristianos de todos los tiempos. En Judas, capítulo 1, verso 3 dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este mismo versículo, Judas 1:3, en la traducción en lenguaje actual dice: ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Nos pide que luchemos, que contendamos contra eso. ¿Cuáles serían las consecuencias que resultan de mezclar el evangelio con ideas filosóficas, humanistas u otros credos que nada tienen que ver con la Biblia? Primero, se cae en un liberalismo del que todo vale. Por ejemplo, se cae en un evangelio pero sin cruz. Y un evangelio sin cruz sería como: Dios te ama, a Jesús le importa tu vida, o Dios perdona tus pecados. Y tales declaraciones son ciertas, pero el amor de Dios es más profundo que un sentimiento sin derramamiento de sangre. Su amor brilla más, o podemos ver mejor y la belleza del amor de Dios cuando hablamos de la cruz y del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy precisamente estamos teniendo la celebración de la Santa Cena. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, por eso es un momento de profunda retrospección para cada uno de nosotros, en que nos debemos evaluar y pensar en lo que estamos haciendo. Y es uno de los momentos más especiales del servicio. La muerte de Jesús implicó un profundo sacrificio. Él soportó dolor físico de la tortura y la crucifixión. Él experimentó el dolor emocional de una humillación pública. Soportó la traición y la burla de aquellos a que Él había venido a salvar. Y sobre todo, Él absorbió el juicio eterno de Dios al cargar los pecados de su pueblo. Otra de las consecuencias de unir el evangelio con otras corrientes es tener privilegios sin deberes. Y es verdad, tenemos privilegios al ser cristianos. En la palabra dice: podemos echar nuestras ansiedades sobre Dios. Y también dice: Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y es verdad, esos son privilegios que tenemos. Pero tenemos también deberes con Dios. Y nuestros deberes son ser sobrios y velar en oración. Nuestro deber es hacer el bien. Nuestro deber es no pagar mal por mal. Nuestro deber es adorar a Dios. Nuestro deber también es crecer en el conocimiento de las Escrituras y la palabra del Señor. Nuestro deber es bendecir a los que nos maldicen.
etcétera, etcétera. Hay muchos más en la palabra del Señor. Otra consecuencia de esta unión o sincretismo es bendición de Dios sin compromiso. El enunciado Dios nos va a bendecir porque nos ama, y dejarlo solo hasta ahí es un enunciado falso. No basta tan solo creer, también necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. No debemos ser cristianos light. Así como los refrescos light, por ejemplo la Coca-Cola Cero, su publicidad dice que es 0 azúcar y 0 calorías. Nosotros no debemos ser cristianos light, de 0 oración, 0 amor, 0 testimonio, 0 estudio de la Biblia. Todo esto, un cristiano light, se resume en un cristiano sin compromiso. Otra de las consecuencias es que se rompen los límites de una vida santa y justa, separada del mundo y consagrada para Dios. Eso está en Hebreos 12:14. También se invalida la misión de Cristo a la iglesia de ser sal y luz para el mundo, que nos la dio en Mateo 5, 13 y 14. También el cristiano pierde su identificación como discípulo y embajador de Cristo en la tierra. Y esto está en 2 Corintios 5, 20. El Evangelio pierde su poder transformador al convertirlo en una religión que solo se dedica a entretener a la gente y a llenar sus mentes de un positivismo que nunca podrá sustituir la soberanía y el poder sobrenatural de Dios. Los altares actualmente en las iglesias están dejando de ser un lugar donde se adora a Dios y se convierten en unas tarimas para artistas y comunicadores humanistas y filósofos. Muchas veces las iglesias, por atraer personas, se preocupan más por el espectáculo que se les puede ofrecer a esas personas que asisten a la iglesia, o se preocupan más por el espectáculo que por la correcta comunicación del mensaje de salvación. ¿Saben que en Gálatas capítulo 1 verso 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como dije, el púlpito deja de ser un lugar desde donde se proclama el Evangelio de Cristo, en el que se confronta al pecador con su pecado y nos llama al arrepentimiento, para convertirse en un lugar donde hay un orador o un coach motivacional y que proclama un mensaje con un leve tinte religioso, pero lleno de positivismo, humanismo y autoayuda. Debemos ser una iglesia comprometida con Dios y su palabra. Y es importante entender como iglesia que continuamente debemos hablar del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Muchas personas llegan a una iglesia y no son cristianos, o son nuevos creyentes que no han entendido bien lo que es el Evangelio de salvación. No porque sean incapaces de entender lo que son, sino porque nadie se los ha explicado. Pero también hay muchos creyentes de años en la iglesia que se les ha olvidado aquellos básicos del Evangelio, porque han ingresado en una vida de monotonía o de enfriamiento espiritual, que han dejado su primer amor, como dice Apocalipsis 2:4. Hay muchos cristianos que dicen los básicos del Evangelio, bueno, eso no es un tema para una predicación, eso lo enseñan en escuela dominical a los niños, o eso es de lo primerito que se aprende. Pero al ir pasando los años vamos olvidando
o los vamos pasando por alto. Y una persona que se dice cristiana no va a poder madurar ni va a poder crecer en su vida espiritual si no se aplican los básicos del Evangelio diariamente, día a día. Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación, como dije antes, para una humanidad que estaba sin esperanza. Y es la mejor noticia que podemos recibir porque tiene que ver con la vida eterna y la reconciliación del ser humano con Dios. Para saber qué es el Evangelio, tenemos que saber primero quién es Dios. Segundo, quiénes somos nosotros y en qué condición estamos. Tercero, qué hizo Dios por nosotros para sacarnos de esa condición. Y cuarto, qué debe pasar en nosotros para poder apropiarnos de lo que Dios ha hecho. Hay iglesias o movimientos que en su mensaje evangelístico dicen solamente: no importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, Dios nos ama, no importa qué. Y dejan el mensaje evangelístico hasta allí. Y no se habla más de eso. Y ese no es el Evangelio de salvación. Una persona no puede ser salva si no le son predicadas las verdades esenciales del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No queremos un Evangelio diluido ni un Evangelio cambiado o light. Veamos quién es Dios. Que Dios nos ama. Cuando tú preguntas, le dices a alguien ¿quién es Dios? Lo primero que se le viene a la mente a la persona dice: no, Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. ¿Que Dios nos ama? Claro que sí nos ama. En primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Y ese es solo uno de los atributos de Dios. Pero se olvidan de contar o decir los demás atributos de Dios que hacen parte de la sana doctrina. Se les olvida decir que Dios, aparte de que Dios nos ama y que Dios es amor, Dios es santo. Y ese es el único atributo de Dios en el que se hace tanta énfasis, tanta referencia y tanto énfasis. Porque Dios no solo es santo, Dios es santo, santo, santo. Eso está en Isaías 6:3. ¿Qué quiere decir que Dios sea santo, santo, santo? Quiere decir que no hay rastro de pecado en Él y que no puede tener comunión con el pecado, con iniquidad o con la maldad. En Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. También se les olvida decir que otro atributo de Dios es que Dios es un Dios justo. Y cuando decimos esto, hablamos de una completa y total perfección moral. Que Dios es íntegro, recto en todo lo que hace, que no se equivoca. En Salmo, capítulo 11, verso 7 dice: porque Dios es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y la justicia de Dios no solo describe su carácter, sino la forma en que Dios se relaciona con nosotros que somos su creación. Dios da a cada quien lo que merece. Ahora vamos a ver quiénes somos nosotros y en qué condición estamos. En Eclesiastés capítulo 7 verso 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó a Adán y Eva y los creó buenos, pero ellos, a raíz del pecado original, toda su descendencia tiene cierta inclinación al mal. Entonces, en la palabra del Señor dice:
En Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. En Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que no dice por cuanto algunos pecaron, dice por cuanto todos, la humanidad, a partir de Adán y Eva hacia abajo, todos somos pecadores. En Mateo 5:27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchas personas pueden decir, ¿alguna vez has dicho una mentira? Y la persona dice, bueno, sí, una mentira, pero una mentira piadosa, eso no es malo. O alguna vez has dicho una grosería, bueno, sí, pero no era en serio, o así hablamos nosotros entre amigos. Muchos de nosotros muchas veces decimos, pero yo no mato como tal persona lo hizo, o yo no robo como tal persona lo hace, o yo no soy adúltero como mi vecino. Y ese es el problema. Siempre buscamos compararnos con otras personas. Y entonces decimos, oye, yo cometo algunos pecadillos chiquiticos que no tienen importancia, que no son tan importantes. Pero ¿saben una cosa? Para Dios no hay pecado pequeño o pecado grande. Dios no admite pecado porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y no puede tener comunión con el pecado, ni grande ni chiquito. Y entonces veamos ahora, ¿qué puede hacer un Dios que es santo, justo y bueno con personas que son pecadoras, malas e injustas? Por ejemplo, un juez que es conocido, el juez, por todas las personas porque es una persona justa. Y entonces le llevan ante él a un asesino. ¿Qué creen que va a hacer el juez? ¿Lo va a meter preso o lo va a dejar libre? Obviamente lo va a meter preso, porque él es conocido como un juez justo. Si lo dejara libre, entonces no sería justo, porque está recibiendo un asesino allí. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros, como ya hemos visto, merecemos la pena de muerte, merecemos el castigo eterno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora vamos a ver qué hizo Dios por nosotros para sacarnos de esa condición. Dios, en su justicia, tenía que hacer que alguien pagara porque Él es un Dios justo. Él es un juez justo. Tiene que hacer que alguien pague. Y en su amor, Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y cargara con los pecados de cada uno de nosotros. Y en su bondad y misericordia, nosotros somos beneficiarios de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hizo que su Hijo, siendo santo, un cordero sin mancha, pagara por nosotros. O sea, todas nuestras culpas fueron puestas sobre el cordero sin mancha en la cruz. Y la santidad del cordero sin mancha en la cruz fue pasada a nosotros. Cristo tuvo que pagar por lo que nosotros deberíamos haber pagado. En 1 de Juan
capítulo 4, verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y un versículo muy conocido que lo hemos escuchado muchas veces es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora vamos a ver nuestra parte. ¿Qué debe pasar en nosotros para apropiarnos de lo que Dios ha hecho? Deben pasar dos cosas: arrepentimiento y fe. Muchos dicen que el arrepentimiento no hace parte de la salvación, porque en la palabra dice que es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y no, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero saben que el arrepentimiento va de la mano con creer en Cristo. Recuerdan que al principio les dije que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. En Marcos capítulo 1 verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y en Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando nos damos cuenta que no merecemos esa salvación que nosotros queremos recibir, es cuando el arrepentimiento y cambio de actitud hacia el pecado empieza a ser evidente en nuestra vida. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar hacia el lado contrario. El arrepentimiento es la evidencia de que hemos aceptado a Cristo de corazón. Por ejemplo, no puedes decir que tú eres un atleta de alto rendimiento y tener obesidad extrema o obesidad mórbida. O no puedes decir que eres un aficionado o fanático del fútbol y así eres un fanático férreo del Real Madrid y andar por las calles con una camiseta del Barça puesta. Claro, he visto algunos que lo hacen, pero no debería ser así. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es creer firmemente en Jesús y su sacrificio redentor. La persona debe arrepentirse de su pecado y tomar una decisión por Cristo. Debe aceptar en su corazón y confesarlo con su boca. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para terminar el mensaje de reflexión del día de hoy, voy a darles algunas recomendaciones finales.
amigos y hermanos, cuidémonos de buscar la gloria de los hombres. No estamos aquí para hacernos famosos. Estamos aquí en la tierra para servir y cumplir con la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra recomendación es: cuidémonos de amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En Juan 12, 42 y 43 dice: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuidémonos también del culto a la personalidad. ¿Y qué es eso? El culto a la personalidad es la adoración y adulación excesiva a un caudillo vivo, carismático y por lo general unipersonal. Nuestra adoración es únicamente a Dios. Reconocemos las cualidades de las personas, las virtudes y las capacidades, pero no las podemos divinizar. Y cuarto, cuidémonos de la revelación de última hora. Y esto es muy importante. La Biblia es y seguirá siendo la máxima revelación de Dios a los hombres. La Biblia no es una colección o recopilación de historietas o cuentos ni de conceptos humanos acerca de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pedro dice claramente en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi pedido en este momento para cada uno de los que están escuchando este mensaje está basado en Santiago 1, 22 al 25. La Nueva Versión Internacional dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El versículo 22 en la versión Reina Valera dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es necesario, hermanos, mantenernos firmes en nuestro legado teológico y doctrinal. Espero que este mensaje llegue a cada uno de sus corazones y que dé los frutos dignos de Dios. Que Dios les bendiga. Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias.
sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Padre, venimos al trono de la gracia confiados, no apelando a nuestra rectitud, sino apelando a tu palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que gracias a Él podemos entrar al trono. Señor, gracias por cada testimonio, por cada milagro que tú has hecho en la vida de los hermanos. Tú has empezado una obra en nosotros y va perfeccionando. Gracias por la fortaleza. Gracias conforme Filipenses 4:19, que por boca de Pablo dijiste que tú eres nuestro Shalom, el Dios de paz. Y tú nos suples cada necesidad de nosotros conforme nuestra riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por levantar, gracias por sanar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú eres, Señor, ese Dios que busca a alguien que se pare en la brecha entre la tierra y tú, conforme Ezequiel 22:30. Y aquí nos paramos en la brecha, Señor, agradeciendo por cada milagro en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 amén.